Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Soy Alicia Feito, una vez más, en un webinar con el segundo ciclo de Innovando la Precura, que estamos codirigiendo, ¿no? O copresentando con el coorganizando con el Colegio de Procuradores de Madrid. Gracias por este apoyo. Estamos, como os digo, en el segundo ciclo de Innovando la Procura. Es la primera sesión. Yo me presento, soy Alicia Feito Pujades, soy directora de ventas a nivel Europa de Wolters Kluwer Legal Software. Como sabéis, somos una compañía líderes en el mercado del sector legal en software para diferentes segmentos. Uno es lo que es despacho de abogados, otro es asesoría jurídica de empresa y otro es tan importante como el que estamos hoy con, es el despacho de procuradores. Como os digo, estamos en el segundo ciclo, porque ha sido referente de Innovando la Procura, que contamos con el ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Muchísimas gracias por coparticipar con nosotros. Como veis, aquí estamos viendo las sesiones las que vamos a ir en los próximos meses haciendo, y hoy tenemos con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros, Joaquín de Diego. Está con nosotros, un segundito porque me han pasado la slide. Joaquín de Diego es... Un segundito que voy a ver vuestra... Voy a presentarle como se merece, Joaquín de Diego. Son las cosas del directo, Joaquín. Joaquín es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y formado en gestión empresarial como consultor de organización. Ha desempeñado funciones de delegado de la CLEA y además es colegiado como procurador desde el año 2001. Ha colaborado activamente en las comisiones de deontología y aranceles del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, impartiendo diversos cursos sobre dichas materias. En la actualidad y desde abril del 2022 ostenta el cargo de secretario de la Junta del Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Muchísimas gracias de nuevo, Joaquín de Diego, por estar con nosotros. Creo que es súper interesantísimo tener un espacio para todos los procuradores en los que, bueno, pues junto con vosotros tengamos estas formaciones, charlas, ¿no? Un entorno en el que comprendernos, entendernos y formarnos. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias, Alicia. Agradeceros a Wolters Kluwer la ocasión que da el Colegio de Procuradores para difundir lo que es la figura del procurador y el trabajo que día a día, de forma callada pero constante, hacen mis compañeros en los juzgados y en la Administración de Justicia. Bueno, hoy me toca hablar de qué hay de novedoso en el nuevo arancel de derechos de los procuradores. Como las cosas hay que hacerlas bien, hay que empezar por el principio. El artículo 1711 del Código Civil presume retribuido el mandato siempre y cuando el mandatario tenga por ocupación el desempeño de los servicios de la especie a que se refiera el mandato. En este caso, el procurador desempeña sus servicios dentro de lo que es la obligación de representar en los tribunales a su mandato. Por lo tanto, se presume retribuido. La forma que tiene para retribuirlo es a través de un arancel. Y nos preguntamos, ¿y qué es un arancel? Porque dentro de lo que es el acervo popular, pues nos preguntan, ¿qué tenéis que ver vosotros con Trump y los aranceles de la China? Pues realmente nada. Solamente que él aplica arancel y nosotros intentamos minutar nuestros servicios a través del arancel. Por eso podemos definir en un sentido genérico el arancel como aquella tabla o catálogo oficial en el que se determinan las cantidades que se han de pagar por la prestación de un determinado servicio o para la liquidación de alguna tasa o impuesto. La prestación de servicios sería nuestro campo y la liquidación de tasas e impuestos, esas se las dejamos al campo. Bien, el vigente arancel
de derechos de los procuradores de los tribunales fue aprobado mediante decreto 434 de 2024 de 30 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado 106 de 1 de mayo de 2024. Este Real Decreto va a modificar el que hemos seguido manteniendo hasta antes de ayer, por así decirlo, el 1373 de 2003, de 7 de noviembre. No hay que olvidar que este Real Decreto del 1373 de 2003 respondía al cambio legislativo operado por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 1/2000. Haciendo una breve evolución histórica de este Real Decreto 1373 hasta la actualidad, podemos decir que ha sido modificado y completado, en primer lugar, por un decreto del año 2006, el 1/2006, de 13 de enero, en el cual se modificó los procesos concursales y se modificaban los artículos 19 a 21 del arancel. Posteriormente, el Real Decreto 5/2010 de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas en materia económica, establecía como límite máximo de 75.000 euros los derechos devengados por los procuradores en un mismo asunto, actuación o proceso. Posteriormente, el decreto 307/22 del 3 de mayo suprimió los aranceles mínimos obligatorios, estableciendo un sistema de aranceles máximos. Este Real Decreto fue anulado el año pasado por sentencia de 9 de abril del Tribunal Supremo por un defecto formal en la MAIN, es decir, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Si bien hay que decir que la sentencia que lo anula no entra en el fondo de los recursos planteados. Por lo tanto, volvíamos otra vez a la aplicación del 1373 con todos sus cambios normativos. Bien. Un segundo punto, podríamos hablar sobre la obligatoriedad de su aplicación. El arancel de derechos de los procuradores se encuentra plenamente en vigor y sus obligaciones son de obligada observancia, pudiendo su incumplimiento dar lugar al ejercicio bien de acciones disciplinarias por parte de los colegios de procuradores o bien por temas, asuntos judiciales. Este Real Decreto, el 434, sustituye el modelo que se encontraba vigente, como ya he dicho, en el 1373, y sustituye unos aranceles mínimos obligatorios por unos aranceles máximos. Sobre esta idea iré comentando y evolucionando a lo largo de la charla, dándole diferentes matices y diferentes pistas. Este cambio se basa en la libre negociación para la fijación de precios entre procurador y cliente, con el único límite de no superar los precios máximos que establecen, las cuantías máximas que establece el arancel. Bien, esta sustitución de modelo de mínimos a máximos va a suponer un importante cambio de mentalidad de cara a la aplicación del arancel y a su tratamiento deontológico. Por un lado, el Código Deontológico de los Procuradores de España, dentro de su capítulo segundo, cuando habla de las obligaciones generales del procurador y en concreto en su artículo 14, referente a la percepción de los derechos conforme al arancel, establece que el procurador viene obligado a percibir los derechos que le correspondan por el desarrollo de su actividad profesional con arreglo a las disposiciones vigentes reguladoras del arancel. Primera referencia. En el capítulo cuarto
referente a las relaciones del procurador con los clientes, concretamente el artículo 24, haciendo referencia a la rendición de cuentas, establece que el procurador está obligado a rendir cuentas al cliente con especificación de las cantidades percibidas por este y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados, es decir, de los sufridos, con mención expresa del artículo aplicado del arancel de derechos vigentes. A mayor abundamiento, el Estatuto General de los Procuradores de España, en su artículo 34, mantiene esta obligatoriedad, es decir, que los procuradores en su ejercicio profesional percibirán los derechos que fijen las disposiciones arancelarias vigentes. En su artículo 40 establece el derecho y obligación de los procuradores a la remuneración justa y adecuada de sus servicios profesionales con arreglo al arancel, que será respetada en relación con sus herederos en caso de fallecimiento. En ningún caso se admitirá la fijación del pago que resulte incompatible con las normas arancelarias. El propio Estatuto, en su artículo 65, distingue como infracción muy grave la no aplicación de las normas arancelarias sobre el devengo de derechos en cualquier actuación profesional. Es decir, la regulación de los procuradores, tanto por el Estatuto como por el Código deontológico, es muy clara en este sentido. En los mismos términos, como no puede ser de otra forma, el Estatuto del Colegio de Procuradores de Madrid también hace referencia a estas obligatoriedades y a estas infracciones en sus artículos 16.1 b y apartado I y en los artículos 80 apartados A. Podríamos decir, muy bien, pero estamos hablando de normas de carácter corporativo. Bueno, pero es que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 242.4, establece de una forma taxativa que se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos. Es decir, no estamos ante una norma de carácter corporativo, sino que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, es norma procesal de obligado también cumplimiento, nos remite a ella. Vamos a hablar un poco de la vigencia del arancel. El arancel, el Real Decreto 434 del 24, es una norma promulgada por el Estado, aprobada por su Consejo de Ministros, es decir, conforme al procedimiento ordinario para la elaboración de decretos. Es decir, no se trata de una norma elaborada por una asociación profesional o con un carácter corporativo, no, es una norma del Estado. El actual arancel satisface plenamente la adecuación a la Directiva de Servicios, cumpliendo con las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad de las tarifas que el prestador de servicios debe respetar. No diferencia trato alguno por razón de la nacionalidad o residencia, es decir, por el hecho de residir en un territorio o en otro del Estado, la aplicación del arancel no va a ser distinta. Se basa como norma fundamental en la libertad de pacto y de negociación entre el profesional y el cliente, con el único límite de no superar los precios máximos en que se transforman los derechos arancelarios y así garantizar de una forma los derechos de los consumidores, en particular en el derecho de acceso a la justicia. Es decir, si yo me voy al actual arancel, al artículo 24, y me dice que por un monitorio puedo cobrar 47,25 euros, no puedo cobrar más de esta cantidad. Será una percepción de aquí a la baja, y de aquí a la baja en función de la negociación que hagamos con nuestros clientes. Pero nunca podré superar esta cuantía. Esta garantía que pretende trasladarnos la libertad de pacto y de negociación
que se transformaría en una mayor garantía de los derechos de los consumidores, en la realidad no es así. No es así porque dentro de lo que es las relaciones mercantiles y comerciales hay un principio básico. El que va a comprar una camisa paga lo que cuesta esa camisa. Si te llevas 5 camisas, te hacen un descuento. Y si te llevas 25 camisas, el descuento todavía es mayor. Pues con esto, ¿a qué conclusión nos lleva? Que en función de quiénes sean los clientes que te aporten mayor número de asuntos o de procedimientos, van a estar en mejor posición para la negociación de estos precios, de estas cuantías arancelarias. Es decir, el señor de barrio o el señor que tiene el conflicto familiar y que acude por primera vez a la Administración de Justicia y que muchas veces se ve obligado a ello, este señor maniobra para negociar, a tener poca, por no decir ninguna. Con lo cual, por eso digo que pongo en tela de juicio un poco toda esta libertad de pactos que se nos pretende vender con el nuevo Real Decreto. La aprobación también pretende evitar determinadas situaciones que se han caracterizado como abusivas, de tal forma que establece un tope máximo de 75.000 euros que impide que se produzcan liquidaciones que se han hecho manifiestamente desproporcionadas. Es decir, con independencia de que este asunto se lleve en las determinadas instancias, solo puede cobrar este tope de 75.000 euros. Yo aquí me hago una reflexión, veremos más adelante, que este tope siempre, bien, usted me establece un tope arancelario de percepción, pero también póngame usted la responsabilidad que asumo como profesional en relación a este tope que yo hago. Es decir, si yo cobro 10, respondo por 10. Si cobro por 75, respondo por 75. Pero no me haga usted comulgar con ruedas de molino, cobrando 10 y respondiendo por 75. Lo veremos más adelante. Por último, decir que la vigencia del arancel hoy por hoy es pacífica, es indiscutible, y así lo ha confirmado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de jueves de 8 de diciembre de 2016, así como diferentes sentencias del Tribunal de Justicia. Vamos a centrarnos ya un poco más en este Real Decreto, el 434/2024. Como decía, este Real Decreto modifica al 1373 de 2003, el que toda la vida hemos venido manejando y hasta antes de ayer, por así decirlo. Si bien es cierto que el 434/2004 trae su causa del 307/22, que, como he dicho, fue anulado por una sentencia de 9 de abril de 2024 por el Tribunal Supremo, por un defecto formal en la MAIN, es decir, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la cual, dicha MAIN, no contemplaba el impacto económico en la remuneración de los procuradores. Por eso se queda en el defecto formal y no se entra al fondo de los recursos planteados, que sí, de alguna forma, nos hubiese gustado que el Tribunal Supremo se hubiese pronunciado en este sentido. Podemos decir que el nacimiento de este Real Decreto no ha sido muy pacífico. Pero bueno, en su exposición de motivos, en primer lugar, indica que la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra el Reino de España en relación con la procura, por entender que el anterior arancel, el 1373 de 2003, contravenía el derecho de la Unión Europea
y en particular estos aranceles constituían una restricción sobre la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios. Bien, la directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y de su Consejo establece que únicamente podrán establecerse aranceles mínimos para el desarrollo de una actividad cuando la medida esté justificada por razones de interés general y siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vaya más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo. En esto se basa para decir, muy bien, lo que usted antes tenía de cobrar como mínimo, de minutar como mínimo, ahora eso se ha convertido en un tope máximo. Y todo con la justificación de garantizar una mayor protección a los ciudadanos, que como ya he dicho, no es del todo exacta, va a garantizar a los grandes operadores una reducción de precios y, por lo tanto, una eliminación de temas deontológicos de cara a la normativa deontológica de los procuradores, y también justificada en una mayor agilidad de la administración de justicia. Bien, la principal consecuencia de esta supresión de aranceles mínimos por aranceles máximos es la posibilidad de establecer un pacto inferior entre las partes respecto a los aranceles. Pero es que esto ya lo teníamos anteriormente. Acordaros que teníamos la posibilidad de reducir un 12% o incrementar un 12% los derechos que teníamos en el arancel anterior. Bueno, ahora sabemos que esta limitación la tenemos topada por arriba. Bien, pero es que la idea de fortalecer la libre competencia entre los profesionales, así como la libertad existente entre el procurador y su cliente para pactar la retribución de los servicios profesionales, tampoco vemos que funcione muy allá, porque al señor de la calle, del barrio, o que se acerca a tu despacho para este asunto, pues realmente se va a encontrar con un tope máximo y va a tener muy pocas posibilidades de negociar. Como consecuencia de esta libre competencia entre los procuradores, se marca la incorporación de la obligatoriedad de presentar por parte del procurador a su cliente un presupuesto previo, en el que se hará constar de forma expresa si se hubiera establecido en el arancel propuesto una disminución respecto del arancel máximo previsto en la normativa. Aquí hay que decir que no estamos obligados a hacer descuento. Es decir, yo le cobro por el monitorio 47,25 y estos son lentejas. Si quieres las tomas y no las dejas. Claro, si lo que te están poniendo encima de la mesa son 200 monitorios al mes, pues a lo mejor creo que la prudencia comercial que tenemos que tener también como autónomos que somos, pues nos obliga a replantearnos estos límites máximos, ¿no? Pero, bueno, el que está ahí, está, ¿no? Todo esto lo vamos a ver un poco más detenidamente en el presupuesto previo. También se pretende evitar de una forma una aplicación automatizada de los aranceles, es decir, que siempre se establezca monitorio 47,25 tal, sí. Bueno, que se pueda haber una libertad de maniobra. Pero vemos que con la existencia del presupuesto previo tampoco esto se va a producir. El arancel regula los derechos devengados por los procuradores en sus actuaciones profesionales seguidas ante los órganos judiciales, así como ante las administraciones públicas.
Se excluyen del arancel, y esto es importante, todas aquellas actuaciones, trabajos y gestiones que realice el procurador en función del contrato de mandato. Es decir, por esta vía de percepciones no arancelarias vamos a poder minutar todas aquellas funciones y competencias que la ley poco a poco va otorgando a la Procura y que no se encuentran recogidas de una forma expresa en el arancel. Otro problema será qué empaque tendrá esto en la tasación de costas. Pero bueno, eso es harina de otra charla y de otra conferencia. Lo único deciros que de cara al cliente, por esta vía de percepciones no arancelarias, podemos minutar determinadas actuaciones y determinadas. Por último, se establece un régimen transitorio entre la entrada en vigor de la norma y la norma se establece para aquellos procedimientos que entren con posterioridad a ella. En este caso debemos equiparar procedimiento a instancia, es decir, un declarativo puede ser minutado en su primera instancia conforme al arancel 1373, pero su recurso de apelación por el arancel nuevo, el 434. Bien. Con este nuevo sistema de arancel se pierde de alguna parte el elemento de seguridad que el arancel dotaba al cliente, puesto que él sabía que, con independencia de dónde actuara y del despacho al que fuera, la minuta, si no era igual, iba a ser muy similar. Este principio de seguridad se pierde. Y yo creo que la relación, esta quiebra de seguridad, quiebra la relación de confianza entre procurador y cliente. Y por último, decir que este nuevo arancel actualiza las percepciones arancelarias alrededor de un 35%. Yo me he preocupado de hacer las tablas y sí, estamos hablando de un 35% en la mayoría de los casos. Pero hay que decir que estas tablas se encontraban congeladas desde el año 2003. Es decir, desde el año 2003 no nos subían el sueldo. No nos subían el sueldo. Sin embargo, una de las razones por las cuales se ha recurrido este arancel es porque la pérdida de poder adquisitivo está cifrada en más de un 58%. Pues aunque te suban un 35%, si has perdido ya un 38%, seguimos pagando dinero. Es decir, no queda muy bien regulado este tema de subidas y pérdidas de poder adquisitivo. En definitiva, seguimos perdiendo dinero. La situación actual de este arancel es que en la actualidad se encuentra, al igual que el anterior, se encuentra recurrido. Se encuentra recurrido por diferentes colectivos de procuradores a nivel particular, así como por una agrupación de varios colegios de procuradores de España. Y por las mismas razones básicas que se recurrió el 307/20. Las dos únicas reformas operadas actualmente por el arancel son dos. El cambio de naturaleza, que como ya he dicho es de mínimos por otro de máximos, justificado en una mayor protección de los ciudadanos que acceden a la Administración de Justicia, y cuando esta protección, como ya he dicho, se encontraba regulada con anterioridad, y un aumento en la cuantía de las percepciones, básicamente del 35%, que, como ya he dicho anteriormente, no palía en modo alguno la merma que durante estos 20 y tantos años hemos tenido de alrededor del 58%. Bien es cierto que el arancel 1373 ha tenido una problemática que nos ha obligado a las comisiones de deontología de los colegios de procuradores a hacer, el propio Consejo General de Procuradores, a hacer interpretaciones sobre la interpretación de determinados artículos. Pero, bueno,
yo creo que la primera consecuencia es que el arancel no estaba... el arancel parte siempre de una premisa, es decir, adecuar las percepciones a la tramitación procesal del asunto. ¿Qué problema nos encontramos aquí? Que si en un momento determinado la tramitación procesal del asunto varía, pues nos caemos del guindo, porque no podemos aplicar el arancel. Veremos más adelante en 2 artículos referentes al recurso de casación y al recurso de apelación que ha habido cambios legislativos y que, bueno, ya antes de entrar en vigor el propio arancel, estos artículos ya han quedado de alguna forma obsoletos. Entonces, esto se ha visto claramente en el recurso de casación. Cuando se opera toda la reforma del recurso de casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se suprimen determinados trámites, es decir, por hacerlo corto, la aplicación del antiguo artículo 51 nos ha dado muchísimos problemas en su aplicación. Y luego, por otro lado, como ya decía, el tema de las cuantías obsoletas y que, de modo alguno, ni vamos a poder facturar nuevas competencias si no lo hacemos a través de percepciones no arancelarias. Y, por otro lado, bueno, pues creo que se podría haber entrado a una mayor regulación. Por un lado, derechos devengados por la parte actora, derechos devengados por la parte demandada, que muchas veces hay una discrepancia entre ambas partes. Y, por otro lado, establecer una clara cuantificación en cuanto a hitos procesales. Por el mero hecho de presentar una demanda ya devengar el 70%, pues a mí a veces se me hace un poco duro y desproporcionado. Es decir, yo creo que ahí se podría haber entrado un poco más a evitar estas situaciones anómalas e injustas. Como quiero entrar en materia y no dejarme la chicha para el final, vamos a hablar del presupuesto previo. El presupuesto previo es una obligatoriedad que establece el artículo 3 de este Real Decreto 430, que obliga a presentar a un procurador a su cliente. En este presupuesto previo se hará constar, como he dicho, de forma expresa, si hubiese establecido una disminución respecto al arancel máximo previsto en la norma. La incorporación de este presupuesto tiene como finalidad cumplir una función de información a los clientes, a la par que, como ya he dicho anteriormente, evita situaciones de aplicación automática. De alguna forma nos obliga o pretende que al inicio del procedimiento tengamos una relación cliente-procurador. Si esta obligación ya estaba recogida en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en el año 2002, que reconocía al ciudadano conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención profesional, la intervención del profesional elegido y la forma de su pago. Y, posteriormente, la rendición de cuentas. Bien es cierto que el presupuesto previo va a tener unas dificultades. Los que estamos en el ejercicio profesional día a día, clarísimas. En la mayoría de los casos, el encargo para la intervención profesional del procurador es inmediato. No tanto la demanda, pero sí a lo mejor las contestaciones. Y no existe un tiempo material para la elaboración de un presupuesto, llevándose las comunicaciones no con el cliente, sino con el letrado del cliente. Otra segunda dificultad que tenemos: prever cuál va a ser el desarrollo del procedimiento. Bueno, cuando se sale a jugar un partido se sale a ganar, pero hay veces que se pierde, o hay veces que te expulsan a jugadores, o hay veces
Pues aquí lo mismo, hay veces que hay incidencias, que hay cuestiones de competencia, que hay cuestiones de acumulación, de intervenciones de terceros al procedimiento, de recursos, etcétera. Todo eso, de principio, no se puede prever. No se puede prever. Yo, por lo menos, no soy capaz de hacerlo. Entonces, el presupuesto previo queda un poco cojo, porque voy a establecer un presupuesto previo respecto a las cuantías que me sirvan de base de las tablas, de la tabla de aplicación del artículo 2 del nuevo arancel, o poco más, porque lo demás no voy a ser capaz de poderlo prever. Y por último, cuando, bueno, pues en los despachos tenemos unos clientes que normalmente son recurrentes y que te van a otorgar un número de asuntos mensuales, fijos y tal, realmente no se hace un presupuesto previo, sino lo que se firma es un acuerdo marco en el cual se regula cuáles van a ser esas percepciones. Entonces, ese acuerdo marco quedaría fuera de lo que sería el presupuesto. Con lo cual, vemos que hemos acotado muchísimo esta obligatoriedad del artículo 10 del plan. Por otro lado, una aplicación importante de este Real Decreto es en el artículo 34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Por qué? Porque con la entrada en vigor del Real Decreto de Medidas Urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicios, lo que vamos a llamar el Decreto Bolaños y lo que se llama el Decreto Bolaños, para este caso concreto, dice, el procurador que quiera ejercitar la jura de cuentas tendrá que aportar el presupuesto previo firmado con su como elemento junto con su escrito de solicitud de jura de cuentas o de cuenta de procurador. Si no lo aporta, no se va a proceder a tramitar ese. Con lo cual, pues bueno, en algunos casos puede ayudar y en otros casos puede perjudicar. Depende un poco, pues, cómo se hayan negociado las cosas. Aquí os pongo un modelo de presupuesto adaptado al Real Decreto. Una vez que se identifican las partes, pues se establece una cuantía para la primera instancia, una provisión de fondos. En el caso que existan pues una serie de derechos no arancelarios por trabajos, gestiones que se puedan realizar conforme al contrato de mandato, no quedan sujetos a este presupuesto, sino que se minutarán aparte con la oportuna justificación de los mismos. Por ejemplo, acto de comunicación por el SAC, pues lo incluimos aquí. Y establecemos también una serie de condiciones. Aparte de la aplicación del Real Decreto del 434, pues las normas referentes al contrato de mandato. Por otro lado, en el caso que las resoluciones que se notifiquen y tal serán al letrado, salvo que el cliente pida de una forma expresa que se le notifiquen a él. Bueno, también limitamos responsabilidades en ese sentido. En el caso que se produjeran causación de daños y hubiese una condena judicial por responsabilidad, no se estará sujeta a limitación cuantitativa alguna si ha sido originada por dolo. Pero en el resto de los supuestos queda limitada la cuantía de la indemnización del resarcimiento hasta un máximo equivalente al importe de los servicios profesionales percibidos. Aquí estoy limitando lo que decía antes. Cobro 10, pago por 10. Cobro 75, respondo por 75. Y lo único comentaros que en el punto quinto de aquí, concretamente, no he modificado los artículos. Cuando hablo de artículos 82, 84, 85 y 88, corresponderían al 15, 7, 2, 12 y 13 del nuevo arancel.
que tácitamente con el envío y con el pago de la provisión de fondos se entiende aceptado el presupuesto, si no lo recibiéramos firmado, y en el punto 7º hago constar de una forma expresa si hago reducción o si por el contrario no hago reducción, no estoy obligado a hacerlo. Entonces, en este punto sería donde habría que indicar. Entro un poco más adelante a lo que es el contenido de los devengos arancelarios, de estos 80 y tantos artículos del nuevo arancel. Me voy a detener en los que yo he considerado que puedan ser un poco más conflictivos o un poco más dudosos, etc. Si posteriormente luego queréis que se entre alguno más en concreto, pues lo vemos y tal. Pero creo que, grosso modo, tenemos pillado por aquí el tema. La numeración de los artículos hacen siempre referencia al nuevo arancel. Artículo 2 y artículo 3. Artículo 2 es la famosa tabla de percepciones y el artículo 3 establece la cuantía indeterminada. En ambos casos, como decía, las percepciones mantienen una subida del 35%. En el artículo 2 mantiene el mismo número de tramos. Es decir, si cogéis las del 2003 y cogéis las del 2024, es el mismo número de tramos. Lo único que redondea cantidades. ¿Por qué? Porque la tabla del 23 era de una transformación de pesetas a euros y aquí ya, por así decirlo, redondea las cantidades. Es decir, no va a establecer 540,91, sino 540. O 5.409,11, no, 5.400. Va a redondear esas cantidades, pero la aplicación, la estructura y la aplicación sigue manteniendo la misma. En cuanto a la cuantía indeterminada, se establece una cuantía indeterminada de 351 euros. En el artículo 6, introduce un tema referente a la multirepresentación, tema que daba problemas en las aplicaciones arancelarias. Podemos decir que una sola cuenta, en el caso que haya pluralidad de partes, pero bajo una misma representación procesal y dirección letrada, una cuenta. Si bien es cierto que este artículo 6 dice que se incrementará un 10% adicional como máximo por cada uno de sus representados. Es decir, que si yo tengo 3 representantes por los cuales estoy contestando la demanda, como por caso, a la cuantía que me corresponda de la tabla del artículo 2 sumaré un 10% por cada uno de los añadidos, es decir, por el segundo y por el tercero. Por el primero no, porque ya en teoría está dentro de esa aplicación. Si son varias defensas, varias direcciones letradas, aunque el procurador sea el mismo, da derecho a una minuta por cada una de ellas. En los artículos 8 y 9, tasación de costas. Va a diferenciar la intervención en la tasación de costas, 30,09, de las impugnaciones por indebidas y excesivas, 50,15. Y va a dejar aparte, en el artículo 9, la liquidación de intereses, que va con una única percepción de 30,09 euros. El artículo 18 es el más complejo, era el antiguo artículo 2, donde se determinaban todas las reglas de cuantía, etc. No varía, básicamente, voy a comentar rápidamente los cambios en los que opera. El planteamiento va a ser el mismo, es decir, va a haber un incremento del 10% para los procedimientos ordinarios, va a establecer los 2 periodos de percepción que teníamos, del 70 y del 30, 70 antes de la presentación de la contestación o reconvención, y el 30 restante hasta sentencia. Percepción del 25% a los meros efectos de allanarse,
Se introduce también la enervación en los desahucios, que debe ganar el 50%. La personación como acreedor posterior debe ganar el 25%. Y se regula el exequatur como cuantía indeterminada. En el tema de los desahucios, elimina la regla que teníamos antes del artículo 2, que daba lugar a una serie ahora vamos a establecer como regla general, tomar como base la renta anual. Y como todos procedimientos que provengan de arrendamientos, vamos a establecer el mismo criterio. En el caso de un precario que no tenemos cuantía, pues cuantía indeterminada. Procedimientos de familia, pues los mutuos acuerdos no va a distinguir ni entre separación y divorcio, y va a tomar como cuantía la de los divorcios, y lo mismo opera en los procedimientos contenciosos. En el artículo 35, que regula los procedimientos concursales, establece la denegación de la admisión del concurso en un 25%, establece una percepción máxima por la comunicación de créditos y se regula de forma independiente las percepciones del procurador, de la administración concursal y del concursado. En cuanto a la ejecución, perdemos también otra posibilidad de aclarar las cosas, porque se regula de forma conjunta los dos tipos de ejecución. Ambas ejecuciones a la escala del artículo 2. Va a diferenciar la solicitud y el despacho de la ejecución y el inicio de la vía de premio, que se incrementará en un 50%. Así como la percepción del ejecutado en los casos de oposición del 50%. Únicamente comentar que en el recurso de apelación, con la modificación que ha habido del decreto Bolaños del artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento, en el cual el recurso de apelación lo dirigimos directamente ante la audiencia provincial, no ante el juzgado ad quo, pues los porcentajes del 60-40 ya no tienen sentido la aplicación. Era un poco lo que decía antes, que nos ceñíamos a la tramitación procesal y no pensar un poco más, o ser un poco más imaginativos en cuanto a formas nuevas de percepción en estos casos. Del recurso de casación, comentar 3/4 de lo mismo. El decreto Bolaños suprime el contenido de todo el capítulo cuarto del libro cuarto, del título cuarto del libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento, referente al recurso extraordinario por infracción procesal. Por lo cual, pues aquí nos encontramos que hay una regulación que en la práctica no vamos a tener. Y se mantiene el mismo problema en el arancel anterior, en este artículo 52 de la casación. ¿Por qué? Porque no diferencia las percepciones para el recurso entre la parte recurrente y entre la parte recurrente. Vamos a seguir manteniendo los mismos criterios que teníamos en relación a... Muy brevemente, comentar en la parte penal los juicios rápidos, los juicios leves. Los juicios leves y de falta se incorporan ahora como juicios rápidos. Hay un porcentaje de incremento importante de un 131%, se pasa de 23,78 a 55 euros. Se incluyen las causas de especial complejidad, que no tenía una correspondencia en el arancel anterior. Para esto es necesario que cumplan condiciones de más de 3 años, que sean más de 10 intervinientes y la causa contenga más de 1000 folios. Bien, en cuanto a la acción civil, también hay otro tema importante, que la sentencia antes solo el articulado del antiguo artículo 64 de la acción civil decía y la sentencia condene al pago de cantidad líquida. Y ahora se añade un apartado que dice o se alcance un acuerdo que fije su importe. Es decir, antes donde no podíamos facturar la homologación, ahora podemos hacerlo. Un tema que también está bastante mal hecho es la apelación de sentencias de los
administrativos que en cuantías indeterminadas nos remite al artículo 3 del arancel, cuando previamente el propio artículo 69 establece los derechos a percibir en esos supuestos. Pues bueno, hay un desajuste y alguien se ha despistado en esta materia. Y por último, comentar que se introduce como capítulo 9 dentro del título 7º, capítulo 2 del arancel, las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas que antes no estaban. Por terminar ya, el contenido de la disposición transitoria que permite la aplicación. Vamos a ver, ¿cuándo entra en vigor este arancel? El 2 de mayo del 24. Como decía, para aquellas actuaciones posteriores. Actuaciones hay que entenderlas como instancias o como actuaciones, de tal forma que en una misma minuta se van a poder dar la aplicación de 2 aranceles. Por ejemplo, si yo la cuantía principal la minuto por el 1.373 y si ha habido posteriormente unos recursos, imaginamos, de reposición, etcétera, posteriores a esta entrada en vigor, los puedo hacer conforme al nuevo arancel. ¿Por qué no? Son actuaciones posteriores y no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Por lo tanto, cabe la aplicación simultánea de los 2 aranceles, siempre y cuando, insisto, sean actuaciones posteriores a esta fecha. Y por último, como conclusiones, principales conclusiones, pues establecer que las cuantías han subido un 35%, hemos perdido el 58%, este cambio de mínimos a máximos nos perjudica porque nos topa por arriba las percepciones máximas, se beneficia a los grandes operadores y perjudica al usuario, por así decirlo, más de particular, más de barrio, tal, y se pierde la seguridad en la aplicación de la arancel. No recoge las nuevas funciones que la ley nos va otorgando poco a poco a los procuradores a través de actos de comunicación o de citación de testigos, peritos o incluso de la propia parte, etc. El presupuesto previo hemos visto las limitaciones que tiene, si bien hay que decir que vamos a recobrar de alguna forma la relación con el cliente más que con el abogado. Bueno, si lo conseguimos, bienvenido sea este presupuesto previo. También tenemos que delimitar las responsabilidades que vamos asumiendo, tanto cobro, por tanto respondo, y 2 temas que a mí me parecen importantes. No existe una actualización de cuantías. Si este arancel se mantiene vigente en el tiempo, porque el Tribunal Supremo desestima los recursos contra él interpuestos, en unos años vamos a tener los mismos problemas de pérdida de poder adquisitivo. Y por otro lado, vemos que se mantienen las mismas deficiencias y falta de claridad que en el arancel anterior. Pues, por ejemplo, ya lo hemos visto en el recurso de casación, no se ha aprovechado para regularlo de una forma diferente y vamos a seguir teniendo la misma problemática que hemos seguido teniendo hasta ahora, o por ejemplo en el caso de las ejecuciones de títulos judiciales, que tampoco lo dice claramente. Si hay que decirlo, las percepciones, dilo claramente, apartado A, ponle inicio tal, ejecutante, ejecutado tal. No, y estamos en la nebulosa que siempre, también nebulosa, que como yo digo, los compañeros de las comisiones deontológicas también tienen que trabajar. Pues daros las gracias por vuestra atención. Espero que por lo menos vemos que de novedoso esto tiene poco y de lo novedoso que tiene en muchos aspectos no nos es muy beneficioso. Por eso está recurrido este Real Decreto 434. Agradeceros vuestra atención y si hay algún tema de preguntas o tal, pues y las podemos... Efectivamente, Joaquín. Abrimos ahora mismo el canal de preguntas, tenéis un chat si queréis preguntar. No obstante, creo que nos están preguntando si esta sesión queda grabada, la podréis ver en nuestras plataformas. La clase magistral que nos ha dado Joaquín va a quedar ahí para la posteridad, eso lo que lo vais a poder ver, o sea que no hay ningún problema. Está abierto el canal de preguntas, yo sí que tengo algunas preguntas que he ido recopilando.
Joaquín, si te parece, queda muy poquito, quedan 5 minutos, pero vamos a aprovechar, ¿vale? La primera pregunta es, en el caso de que nuestro cliente no nos paga y tenemos que plantear procedimiento de cuenta de procuradores y no hemos hecho presupuesto previo, pero sin embargo es conforme al arancel 100%, ¿podríamos presentar la cuenta de procurador? Entiendo que sí es conforme el arancel, este es el propio presupuesto y sobraría cualquier otro presupuesto. Presentarla la podemos presentar, pero otra cosa es que nos la admitan al trámite. Porque de alguna forma la modificación del decreto 6/23 en ese sentido es clara y nos dice que con la cuenta de procurador tiene que ir acompañado este documento. Si no va acompañado de este documento, podíamos establecer la similitud con los recursos contenciosos administrativos. Es decir, si no acompaño al recurso contencioso administrativo de una persona jurídica el acuerdo de su órgano de gobierno autorizando al procurador a la interposición de ese recurso, es que el recurso no es un defecto formal y por lo tanto lo requeriría ese documento. Perfecto. Y otra pregunta. ¿Y la impugnación de la liquidación de intereses, qué artículo es ahora? El artículo 9. Perfecto. La impugnación de la liquidación de intereses es el artículo 9. Antiguamente, en el anterior arancel se regulaba de forma conjunta en el artículo 5. 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. El primero y el último era para la solicitud de tasación de costas y el último era para las impugnaciones, y los dos, quiero recordar, miro ahora un momento, el 2 y el 3 era para la impugnación de partidas por... No, perdón, el 2 y el 3 eran para las impugnaciones de las tasaciones de costas y el 4 para la liquidación de intereses. El 4 estaba dentro del artículo 5. Ahora lo que hace el nuevo arancel es decir, dejo tasación de costas en el artículo 8 y me saco al artículo 9 a otro artículo independiente, a liquidación de intereses, que también, como he dicho, establece una percepción única de 30,09, un 35% de incremento con relación a la percepción. Vale, perfecto. Tengo otra pregunta. Antes de nada, me gustaría también decirles a los oyentes que respondan a la encuesta que luego tienen al final, porque tanto el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid como Walter Kluwer queremos saber su opinión para hacer pues charlas tan interesantes como la que estamos viviendo ahora con Joaquín de Diego. Entonces, por favor, contestar a la encuesta es muy útil para nosotros. Joaquín, te hago la última pregunta porque no tenemos tiempo. Las demás las podemos ya contestar por mail. En tasación de costas actual que he presentado minuta con arancel actual, porque mi contestación demandada es posterior a mayo del 2024, dice que se aplica la anterior porque la demanda está presentada antes de la entrada en vigor. ¿Puedo recurrir? Vamos a ver. Hay una cosa que por tiempo no he omitido. Son dos cuestiones distintas. La cuenta de la minuta que yo, la obligación deontológica que yo tengo es de minutar, como por eso he empezado por los temas deontológicos. Yo tengo una obligación de minutar a mi cliente, de pasar una cuenta conforme a las normas arancelarias. Bien, pero como consecuencia del procedimiento, puede ser que yo ese procedimiento lo gane en tasación de costas. La tasación de costas es el resarcimiento que tiene la parte de determinados gastos procesales. Por ejemplo, pues se ha aportado una tasa, las minutas de abogado y procurador, las minutas de perito, cualquier gasto que esté justificado y que sea necesario para reforzar procesalmente la prueba o la posición de la parte en el procedimiento. Eso no es competencia nuestra, eso es competencia del secretario judicial. Y el secretario judicial puede decir si sí o si no. Entonces, hay secretarios judiciales que son más restrictivos en la aplicación del arancel y hay otros que son más permisivos. En cuanto a la pregunta que me haces, yo
después de estudiar el nuevo arancel, y así lo he expresado, creo que si es una actuación posterior al 20 de marzo del 2024, sí podemos hacerlo porque es una actuación posterior. Por lo tanto, es una actuación posterior y puede entrar. Ahora, que el LAG que te vaya a tasar esa cuenta te lo estime, ya es otra cosa. Ya es otra cuestión. Recurrirlo. Pues bueno, yo siempre antes de ir a recurrir hablaría con el LAG, le trataría de convencer. ¿Por qué? Porque si recurro y se va y se enroca en su posición, encima me pueden meter las costas del incidente. Con lo cual, dicen en mi pueblo que es ir a por lana y salir casquilado. Siempre mejor la vía de intentar convencer y de crear opiniones. Perfecto. Tenemos unas preguntas más, pero no tenemos tiempo. Si te parece, Joaquín, te las mandamos por email, contestamos a nuestros oyentes. Ha sido una participación asombrosa. Joaquín, ha sido muy instructivo. A nuestros oyentes les damos las gracias y les recordamos que la grabación va a estar a su disposición en nuestros canales, y también agradecer de nuevo esta coparticipación junto con el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Alicia, por darnos la oportunidad, como dije al principio, de poder explicar, de poder hacer explicar lo que es nuestra profesión, explicar cuáles son nuestras problemáticas y tal, y agradeceros a vosotros, a Walter Kluwer, esta posibilidad que nos dais para hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.